Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando a la reapertura del gobierno en Estados Unidos. Enseguida les contamos las primeras declaraciones por parte de Donald Trump, les contamos qué va a suceder en el día de hoy, si se conocerá o no el dato de IPC en Estados Unidos en un momento en el que el foco está puesto también en Rusia, hablando de los casos de corrupción en Ucrania, con el foco puesto en los avances en Procross o en las ayudas a Venezuela. Nosotros vamos a empezar mirando a Estados Unidos, y es que la Cámara de Representantes aprobaba el proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país. Lo envió al escritorio del presidente Donald Trump para que lo promulgue. La votación final fue de 222 a 209 a favor de la reapertura del gobierno, tras un cierre récord de 43 días con 6 demócratas rompiendo filas para respaldar la medida impulsada por los republicanos. El cierre de gobierno duró 43 días y se ha convertido en el más largo de la historia de Estados Unidos, afectado con la cancelación de miles de vuelos domésticos, así como la paralización de los salarios de más de 1,3 millones de trabajadores federales. Honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. Este proyecto de ley firmado garantiza la financiación de la mayoría de las agencias federales, que se va a agotar el próximo 30 de enero del próximo año a medianoche. La medida establece disposiciones para revertir los recientes despidos de empleados federales. Garantiza el pago retroactivo a dichos empleados y financia al gobierno hasta enero. Sin embargo, no aborda la expiración de los créditos fiscales para la atención médica, lo que obliga a los demócratas a conformarse con la votación prometida sobre este tema a mediados de diciembre. Mientras tanto, Trump señalaba a los demócratas, confía en acabar con Obamacare y además habla sobre el cierre del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Dice que ha hecho un daño enorme a su país. Past 7 weeks, the Democrats' shutdown has inflicted massive harm. They caused 20,000 flights to be canceled or delayed. They departed so many times, so late. People were hurt so badly. Nobody's ever seen anything like this one. This was a no-brainer. This was an easy extension. But they didn't want to do it the easy way. They had to do it the hard way. And they look very bad, the Democrats do. They deprived more than 1 million government workers from their paychecks and cut off food stamp benefits for millions and millions more Americans in need. They caused tens of thousands of federal contractors and small businesses to go unpaid, and the total effect of the damage their antics caused will take weeks and probably months to really calculate accurately, including the serious harm that they did to our economy and to people and to families. So I just want to tell the American people, you should not forget this. When we come up to midterms and other things, don't forget what they've done to our country. I also want to call for a termination to the filibuster so that this can... I'm always willing to work with anyone, including the other party. We'll work on something having to do with health care. We can do a lot better. We can do great. So much money is involved, and we're willing to pay so much money to the people. So we're going to pay a lot of money to the people. They're going to go out and buy their own health care, and we're going to forget this Obama... Los efectos de la ley aprobada, que podrían comenzar a ser visibles desde este jueves, cuando miles de trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, decía que espera que la Cámara Baja del Congreso derogue una cláusula en la financiación del gobierno que permite a los senadores demandar por hasta $500,000 si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin previo aviso. Johnson declaraba a los periodistas que habló con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, sobre la disposición, y que Thune lamentaba la forma en la que se había hecho. Johnson explicaba que el texto se añadió a última hora sin su conocimiento. Dijo que los miembros le insistieron para que supiera si estaba al tanto del cambio, a lo que respondió que no. Johnson decía además que piensa que el Senado también va a proceder a derogar la norma después de que la Cámara de Representantes actúe.
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmaba que la economía de Estados Unidos ha perdido miles de millones de dólares durante el cierre del gobierno federal más largo de la historia. Dice que el cierre del gobierno demócrata ha debilitado la confianza del consumidor y ha afectado gravemente a los sectores de viajes y hostelería. Añadía que posiblemente nunca se van a publicar los datos de inflación y de empleo de octubre. Recalcaba que la Oficina de Presupuesto del Congreso prevé que los efectos del cierre podrían reducir el crecimiento económico del cuarto trimestre en 2 puntos porcentuales. Sin embargo, también expresaba su esperanza de que el cierre del gobierno terminara después de que la Cámara de Representantes aprobara este proyecto de ley de gastos en el Senado. The Democrats dragged on the government shutdown for 43 days, the longest shutdown in U.S. history. President Trump looks forward to finally ending this devastating Democrat shutdown with his signature, and we hope that signing will. Should U.S. Citizens expect a $2,000 proposal? Is the White House committed to making that happen? The White House is committed to making that happen, yes, and we are currently exploring all legal options to get that done. I don't have a timeline for you or any further details, but I can confirm for you that the President made it clear he wants to make it happen, and so his team of economic advisors are looking into it, and when we have. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, decía que la próxima semana va a someter a votación en la Cámara una medida que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos sus archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Decía, someteremos eso a votación en el pleno de la semana que viene. Mientras tanto, decía, les recuerdo que el Comité de Supervisión ha estado trabajando sin descanso en su propia investigación. Los demócratas de un comité del Congreso estadounidense publicaron varios documentos nuevos del patrimonio de Jeffrey Epstein que sugieren que Donald Trump pasó tiempo en su casa con una de las víctimas. Un correo electrónico escrito por Epstein también implica que Trump sabía de los pormenores del caso Epstein. La Casa Blanca acusaba a los demócratas de crear una narrativa falsa. Los republicanos publicaron 20.000 páginas más de estos documentos en respuesta. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, decía que los correos electrónicos inéditos del patrimonio de Jeffrey Epstein que se hicieron públicos en el día de hoy demostraban que Donald Trump no hizo nada malo. Dice que estos correos no prueban nada, salvo que Trump no hizo nada malo. Revelaba que la víctima, cuyo nombre ya se ha hecho público y que pasó horas con Trump, falleció en abril. Leavitt añadía que habían informado recientemente que nunca había presenciado nada inapropiado y que el presidente Trump siempre fue extremadamente profesional y amable con ella. La secretaria de prensa también afirmó que la controversia en torno a los archivos Epstein es un engaño fabricado por el Partido Demócrata. Decía que no era coincidencia que los correos se filtraran antes de que los republicanos reabrieran el gobierno. Emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And this email you refer to with the name of a victim that was unredacted now and has since been reported on in this room, so I will go ahead and say it, Virginia Giuffre. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Miss Giuffre maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her. And so I think it's a question worth asking the Democrat Party, and you should all go ask them after this briefing, of why they chose to redact that name of a victim who has already publicly made statements about her relationship with Jeffrey Epstein and is unfortunately no longer with us. Además, les contamos que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el director del FBI, Cass Patel, planean reunirse para discutir la publicación de los correos electrónicos inéditos de Jeffrey Epstein que mencionan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lo que apuntaba la CNN. Además de Bondi y de Patel, se esperaba al fiscal general adjunto, Todd Blanche, y la representante de Colorado en el Congreso, Lauren Boebert, que también iban a asistir a este encuentro. El Departamento de Justicia se negaba a hacer comentarios después de que, como les decíamos, les contábamos, los demócratas de la Cámara de Representantes revelaran correos electrónicos que sugerían que Trump estaba al tanto de la mala conducta de Epstein. La Casa Blanca criticaba duramente la publicación de estos correos por parte de los demócratas, calificándola como un intento de difamar a Donald Trump.
Mientras tanto, el director del FBI afirmaba que China se ha comprometido a detener la producción de los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo después del diálogo directo entre Donald Trump y Xi Jinping. Decía Peitel que China ha identificado y listado completamente los 13 precursores utilizados para fabricar fentanilo. Añadía que estas sustancias están ahora prohibidas y ya no serán utilizadas por las organizaciones de narcotráfico mexicanas ni por ninguna otra organización del mundo. Según Peitel, el acuerdo se alcanzó durante reuniones en Beijing con el Ministerio de Seguridad Pública, lo que representa un logro histórico, el primero de su tipo por parte de cualquier presidente para detener el flagelo del fentanilo. The People's Republic of China has fully designated and listed all 13 precursors utilized to make fentanyl, effective immediately, essentially. President Trump has shut off the pipeline that creates fentanyl that kills tens of thousands of Americans. These substances are now banned, and they will no longer be utilized by the Mexican drug trafficking organizations or any other DTOs around the world to make this drug. También miramos a Rusia, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, expresaba la disposición de Moscú a participar en la cumbre de Budapest después de que se cancelaran los planes para celebrarla el mes pasado. Decía Lavrov, seguimos dispuestos a celebrar una segunda cumbre ruso-estadounidense en Budapest si se basa realmente en los excelentes resultados de Alaska. Sin embargo, todavía no se ha fijado una fecha. Los contactos ruso-estadounidenses continúan, es lo que apuntaba Lavrov al Corriere de la Sera. Cabe destacar que Lavrov afirmaba que Financial Times vinculó falsamente la cancelación de esta cumbre con un supuesto memorándum que Rusia habría enviado al Departamento de Estado de Estados Unidos, solicitando concesiones territoriales y de otro tipo a Ucrania. Dice que si la BBC falsificó el discurso de Trump poniendo en su boca palabras en las que pedía un ataque al Capitolio, entonces Financial Times también ha mentido, pero por poco dinero. Mientras tanto, el asesor presidencial ruso, Yuri Usakov, declaraba este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no envió ningún mensaje a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a través de su homólogo kazajo. Decía, no recibimos ninguna señal. Tokayev visitó Estados Unidos la semana pasada, donde se reunió con Trump en el despacho Oval. Ayer mantuvo un encuentro con Putin en el Palacio del Kremlin. No obstante, Usakov señalaba que el entendimiento entre ambos líderes sigue vigente. Dice que las bases alcanzadas en la reunión del pasado verano en Alaska siguen y no han perdido ni un ápice de vigencia. Además, el acuerdo de asociación estratégica y cooperación entre Rusia y Venezuela entró en vigor este miércoles tras su promulgación por parte de ambos presidentes. Las dos cámaras del Parlamento ruso estaban esta semana a la comunidad internacional a condenar las acciones provocadoras de Estados Unidos contra Venezuela. El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgaba la ley de ratificación de este acuerdo, algo que hizo el 7 del mismo mes su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Estamos del lado correcto de la historia. Defendemos la causa más sagrada que jamás se haya defendido. Estamos en nuestra ley. Estamos en nuestra tierra. Y nada ni nadie debe pretender perturbar la paz y tranquilidad de esta tierra y de este pueblo, que es un pueblo pacífico, pero que ha demostrado en la historia que es un pueblo guerrero, capaz de todo. Mientras tanto, la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como seguridad y lucha contra el terrorismo, se mantienen, aunque se desconocen sus cláusulas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, negaba las informaciones sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos. Las grandes potencias se han manifestado en contra de esta agresión que se da en el Caribe, de esta intimidación, de esta amenaza, ensuciando las aguas del mar Caribe con odio, con supremacismo, con intención de imposición y de hacer del mar Caribe un mar cerrado para los intereses de los Estados Unidos. Pendientes de la tensión en Venezuela, mirando también a la última hora sobre el 3 y Atlas, vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida la información en Negocios Televisión.
blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, lo que está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas, pendientes de la tensión en Venezuela, pero mirando también a las consecuencias de la tormenta solar que ayer les fuimos contando minuto a minuto en Negocios Televisión. Vamos a empezar poniendo el foco en Rusia, en cielos morados después de espectaculares auroras boreales provocadas por una enorme tormenta geomagnética sobre Chelyabinsk en Rusia. Los habitantes de Chelyabinsk han presenciado un espectáculo impresionante de auroras boreales, también conocidas como luces del norte. Las imágenes en cámara rápida, como ven, muestran el resplandor púrpura extendiéndose por el cielo. El Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de Rusia ha afirmado que se trata de una de las manifestaciones más potentes de los últimos años debido a una enorme tormenta magnética. Dice además que un equipo de monitoreo geomagnético está registrando actualmente una tormenta magnética de escala planetaria que casi ha alcanzado el nivel máximo de G5. Se están registrando densidades y temperaturas de plasma extremadamente altas que superan los niveles normales en decenas de veces, así como valores de inducción de campo magnético muy altos que han alcanzado máximos históricos. Pendientes de Rusia, vamos a poner el foco ahora en el 3I Atlas. Vamos a contarles la última hora en torno a este cometa que sigue asombrando a la comunidad científica. Y es que los astrónomos están observando de cerca el objeto interestelar 3I Atlas. Dicen haber detectado algo fascinante. Parece brillar con un pulso rítmico cada 16 horas, algo así como un latido que viaja a través del cosmos. Algunos investigadores incluso describen este patrón como una secuencia de luces y frecuencias que podría transformar un mensaje simbólico sobre la transformación, la armonía y la renovación. Este misterioso ritmo abarca longitudes de onda de luz visibles, parpadeando en colores entre el verde y el rojo. Estaría dando pistas sobre los secretos ocultos en el movimiento de un objeto de otro sistema estelar. Cada pulso es un recordatorio de que el universo está vivo con patrones que apenas estamos empezando a notar y que incluso las señales cósmicas más pequeñas pueden tener historias que contarnos. Imaginen un mensaje de las estrellas viajando miles de millones de kilómetros esperando a sentir su ritmo. Un misterioso pulso procedente del 3I Atlas también parece enviar un mensaje a la Tierra.
Hablando de mensajes, vamos a poner el foco en Estados Unidos, donde fuerzas nucleares estarían en alerta. Se habla de cazadores, de submarinos, avión del fin del mundo y señales misteriosas sobre Europa. Hay múltiples indicadores de una elevada preparación militar de Estados Unidos. Un cazador de submarinos P-8 de la Armada ha volado a una altitud inusualmente baja por la costa este, desde Jacksonville hasta Maine, antes de regresar al sur. Un avión presidencial del fin del mundo sobrevuela Kansas, capaz de comandar el arsenal nuclear de Estados Unidos en pleno vuelo. También se avistaron aviones de rastreo de misiles sobre Dakota del Norte y Arkansas. Mientras tanto, oyentes de onda corta de toda Europa han grabado extrañas señales de espionaje en múltiples frecuencias cuyo origen se desconoce. Un bombardero B-52 ha realizado una patrulla de disuasión sobre Finlandia y los países bálticos. Además, 2 cazadores de submarinos estaban activos sobre el mar Báltico, uno de ellos volando a solo 2.000 pies cerca de la isla de Gotland. Estados Unidos, en preparación, lleva días sobrevolando con estos bombarderos B-52. Les contábamos esta semana que también han pasado aquí por la base de Morón en España. Ahora el avión del fin del mundo también da vueltas. Estados Unidos se prepara para una posible guerra. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha negado que Reino Unido haya dejado de compartir información de inteligencia sobre embarcaciones de narcotráfico debido a la preocupación por los ataques militares de Trump en el Caribe contra los cárteles de la droga. They've not discussed it with me. Maybe they've expressed it to the media, but they haven't with me directly. I think other ones are aware of what's happening, but I don't think no one's raised it with me directly. Certainly didn't raise it today. It didn't come up one time. Mientras tanto, los ministros de Energía y Justicia de Ucrania han presentado su renuncia después de verse involucrados en un escándalo de corrupción relacionado con contratos millonarios en el sector energético. Svitlana Grinchuk, titular de Energía, y German Galusenko, de Justicia, dejaron sus cargos poco después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijera públicamente que ninguno podía seguir en sus funciones tras revelarse una investigación sobre desvío de fondos públicos en la empresa nuclear Energoatom. El presidente Zelensky declaraba que estos hechos ponen en entredicho la confianza del gobierno y la credibilidad de Ucrania ante sus socios internacionales. Буде очищення та перезавантаження управління Енергоатомом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. Además, les contamos que el gobierno israelí busca negociar un nuevo acuerdo de seguridad militar de 20 años con Estados Unidos, que incorporaría disposiciones de Estados Unidos primero para obtener el apoyo del gobierno estadounidense. Es lo que informa Axios este jueves, citando funcionarios israelíes y estadounidenses. Según este informe, si bien el actual memorando de entendimiento de 10 años no expira hasta 2028, Israel busca concluir el nuevo acuerdo el próximo año y duplicar su duración habitual. El informe también señala que las autoridades israelíes esperan que la asistencia anual supere los 4.000 millones de dólares anunciados en el acuerdo actual. La propuesta israelí sugiere además que parte de los fondos podría destinarse a investigación y desarrollo conjuntos entre Estados Unidos e Israel, en lugar de únicamente ayuda militar directa. Esto es un pensamiento innovador. Decía, queremos cambiar la forma en que manejamos los acuerdos anteriores y hacer mayor hincapié en la cooperación entre Estados Unidos e Israel. A los estadounidenses les gusta esto, es lo que apunta un funcionario israelí. Pendientes de la tensión en Oriente Medio, con el foco puesto también en los mercados, hoy con resultados importantes en España. Por ejemplo, el foco puesto en Sabadell, con la certeza de que no se va a publicar el dato de IPC de Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida todas las claves. Ponte en acción con Manuel Velázquez.